Cantábamos recién, no me acuerdo exacto de la letra cómo era, pero decíamos que en cada momento de mi vida pueda adorarte, algo así decía, ¿no? Que en cada momento de mi vida pueda adorarte. Y es que la vida está hecha de momentos. Tu vida, mi vida, nuestra vida es una sucesión constante de momentos. La vida está hecha de momentos. Momentos lindos y momentos que quizá no son tan lindos. Momentos buenos y momentos no tan buenos. Momentos que nos gustan y momentos que no nos gustan. Momentos de felicidad, momentos de tristeza. La vida es así. La vida del ser humano está hecha de momentos. Y Eclesiastés nos habla acerca de esto. El hermano que dirigía la alabanza decía hace un momento, todo tiene su tiempo. Y yo le pido que usted me acompañe. Seguramente lo conoce casi de memoria este texto. Pero vamos a leer en Eclesiastés 3. ¿Lo tiene? Lo leemos juntos. Dice así del versículo 1 al 8. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Momentos de la vida que acontecen a todos. Desde los más chiquititos hasta los ancianos. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. A todos nos acontecen estas cosas. Ningún hombre está exento de estos momentos porque son parte de la vida. Es la vida misma, ¿verdad? Y la vida de nosotros como cristianos también está hecha de momentos. No es que nosotros por el hecho de ser cristianos, estemos exentos a esta palabra o estemos exentos a esto. La vida del cristiano también está hecha de momentos. Jesús no murió en una cruz para resolvernos toda nuestra vida aquí en la tierra y que usted y yo vivamos sin problemas. Mire, Jesús derramó su sangre y murió en la cruz para resolver el problema más grande que nosotros teníamos, que era la eternidad. Ese problema ya lo tenemos resuelto. Amén. Cuando venimos a Jesús, cuando le aceptamos en nuestro corazón, cuando comenzamos a vivir de acuerdo a su palabra y cuando comenzamos a vivir en su voluntad y cuando conocemos al Señor y aceptamos ese sacrificio de la cruz, en ese momento Él nos da la solución al problema más grave que usted y yo teníamos, que era la eternidad. Y ese problema, quédese tranquilo, ya está resuelto. Pero mientras tanto, aquí en la tierra hemos de tener aflicciones, lo dice la palabra. Amén. Dijo Jesús, usted no lo busque para no perder tanto tiempo, pero Juan 16:33 que dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Dice, porque yo he vencido al mundo. Amén. Hay una promesa. Él no nos promete que no vamos a tener problemas. Él en ningún momento de su palabra nos promete que no vamos a tener dolor, que no vamos a tener sufrimiento, que no vamos a tener aflicción. Él no nos promete eso, pero sí nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que tenemos que confiar que Él está con nosotros, que Él camina a nuestro lado, que nosotros nos movemos para acá y Dios va con nosotros, Dios nos acompaña, Él es quien va a nuestro lado. Amén, y qué bueno es que nosotros podamos ver a Jesús en cada uno de esos momentos que nos tocan atravesar. Ya entendimos en esta tarde que ninguno de los que estamos acá está exento de pasar momentos difíciles, buenos, todos los que hemos nombrado. Ninguno está exento, pero qué bueno es que en este año nosotros que apenas está comenzando este 2020, podamos proponernos ver a Jesús y reconocer a Jesús en cada uno de esos momentos que nos toquen atravesar. Amén, porque muchas veces los problemas, las situaciones,
las aflicciones o lo que sea que cada uno de nosotros esté pasando, porque todos en algún momento tenemos un problema. Si alguien en esta tarde me dice yo no tengo ningún problema, cuando termina la reunión nos juntamos un rato y me cuenta el secreto. Pero todos en algún punto tenemos algún problema. Y muchas veces eso nos abruma, nos distrae, ¿no? Todo eso muchas veces no nos deja ver las cosas con claridad. Y la tristeza, el dolor, la aflicción muchas veces hacen que perdamos de vista a Jesús. Y no es que Jesús se ha ido, Él siempre está, solo que nosotros muchas veces, en medio del problema y la dificultad, cuando los pensamientos nos atacan, cuando nuestra mente muchas veces parece que explota y nos abruma los problemas, las dificultades, y qué vamos a hacer, y cómo voy a resolver esto, cómo voy a resolver lo otro, a veces pareciera que a Jesús lo perdemos de vista. Pero qué bueno es que nosotros podamos reconocer, como le decía recién, a Jesús en cada uno de los momentos de nuestra vida, que así como un niño reconoce a su padre, nosotros podamos reconocer a Jesús. Mire, cuando éramos niños, todos en algún momento hemos actuado en la escuela. ¿Quién no actuó en la escuela, no? A ver, levante su mano. ¿Quién actuó alguna vez en la escuela? Todos hemos actuado. A mí me encantaba actuar. Y llegaba el día del acto, habíamos practicado, ensayado, y llegaba el momento del acto y ahí llegaba mamá con el corcho y el encendedor para pintarnos la cara de negro, ¿no? Porque teníamos que actuar para el 25 de mayo. Y venía mamá y nos preparaba y nos pintaba con el corcho, nos llenaba la cara de corcho quemado, nos alistaba todo y después de un momento mamá ya nos dejaba preparadito y se iba, ¿no? Y llegaba un momento nosotros tratábamos de seguir a ver, mamá, papá, ¿dónde está? Porque usted póngase en la piel de un niño, recuerde cuando uno es pequeño, que teníamos 6, 7 años. Perdíamos y mamá y tratábamos de no perderla de vista, pero ahí ya después entre la gente, mamá y papá se nos perdía, pues estaban los padres, las maestras, los nenes que corrían, el abanderado que pasaba corriendo, y entre todo ese tumulto de gente perdíamos de vista a mamá y a papá. Y ahí empezaba el temor, ahí empezaban los nervios, el nudo en el estómago, y no queríamos actuar, y cómo voy a hacer, y estoy nervioso, y no estoy seguro, no me va a salir. Entonces empezábamos ahí, entre toda la multitud, a ver dónde podíamos ubicar a mamá y a papá, dónde estaba, y nos costaba ver, porque gente que iba, gente que venía, la maestra que se cruzaba, y era todo un caos, y ahí de golpe veíamos a mamá, a papá, y lo reconocíamos, y eso traía reconforte a nuestro corazón, eso reconfortaba nuestra alma. Volvíamos a tener esa seguridad, volvíamos a tener esa confianza de que mamá y papá estaban ahí y no le queríamos quitar los ojos de encima. Que mamá y papá no se corriera porque necesitábamos tenerlos ahí. Necesitábamos que nuestros ojos estuvieran ahí, poder reconocerlos porque eso nos daba la seguridad que necesitábamos. Nos daba la confianza, nos daba la tranquilidad, nos daba el valor para salir y actuar y que todo saliera como esperábamos. Bueno, qué bueno es que así pueda ser con el Señor. Que en esos momentos de dificultad, cuando viene la tristeza, cuando vienen los nervios, cuando viene la aflicción, cuando viene la desesperación, cuando no sabemos qué hacer, comencemos y digamos, bueno, momento, tengo que buscar al Señor, porque Dios está, en algún lugar está y yo sé que está, pero tengo que hacer que mis ojos se focalicen en Él, tengo que hacer que mi vista esté fijada en el Señor, mis ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de mi fe. No tengo que desviar mi mirada, porque cuando yo encuentro a Jesús, cuando reconozco a Jesús en medio del problema, de la dificultad, por más difícil que sea lo que pueda estar atravesando, eso trae alivio a mi alma, eso reconforta mi corazón, eso trae paz, eso trae confianza, eso trae seguridad, sin importar, podemos estar pasando quizá el peor momento, pero tener mis ojos en los ojos de Jesús trae seguridad y confianza, eso me afirma, eso me da paz, puedo descansar tranquilo, puedo tener esa confianza de saber que Dios está. Amén. Mis ojos naturales muchas veces, y nuestros ojos naturales, somos seres humanos y ven una realidad. Ante una dificultad o problema nosotros vemos una realidad con nuestros ojos naturales. Pero qué bueno que en este tiempo nosotros podamos comenzar a ver con los ojos espirituales, con los ojos de la fe, que podamos comenzar a ver lo eterno, que no nos limitemos simplemente a lo que ven nuestros ojos naturales, porque nuestros ojos naturales ven
las cosas que son de la carne, lo natural, lo que ve cualquier persona. Pero el Espíritu Santo, a través de la fe, nos deja ver lo eterno. A través de la fe traspasamos los cielos y podemos ver lo eterno de Dios. No nos limitamos a las cosas pasajeras, a lo que sucede en este mundo, no. Miramos más allá, vemos lo eterno. Aunque no podamos ver quizá en el momento, ¿no? Como cantamos muchas veces, aunque no pueda ver, sé que tú estás obrando. Aunque no pueda ver nada, Señor, yo sé que tú estás obrando en medio de mi problema, en medio de la dificultad, tú estás obrando. Amén. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. El Señor conoce todas las cosas, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él conoce todo. A Dios no se le escapa nada. Aún las cosas buenas o malas, fáciles o difíciles que nos tocan atravesar en la vida, Dios nos acompaña, Él está con nosotros, Él las conoce. Nosotros contamos con su presencia y aún cuando no vemos una solución clara, nuestra fe debe estar puesta en Dios y en la bondad que Él puede tener con nosotros en medio de las circunstancias. Dice esta palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito fueron llamados. Pasa que muchas veces nosotros no entendemos en qué nos puede ayudar a bien, porque estamos pensando en nuestro propósito, en lo que nosotros queremos. Entonces, no entendemos en qué ciertos momentos o situaciones que tenemos que atravesar nos van a ayudar a bien. Pero si usted comienza a ver lo eterno, ahí sí va a entender en qué lo va a ayudar a bien. Porque lo va a ayudar a bien y nos va a ayudar a bien de acuerdo al propósito de Dios, no a nuestros propósitos. Porque muchas veces nosotros queremos una cosa, pero Dios dice, no, es esto, mi propósito es este, mi objetivo es este. Y lo que ahora estás pasando es bueno y te va a ayudar para lo que yo quiero hacer en tu vida. No para lo que vos querés hacer en tu vida, para lo que yo quiero hacer en mi vida, para lo que Él quiere hacer en mi vida. Amén. Nunca algo que venga de parte de Dios. Jamás, escúcheme mi hermano, jamás, ninguna situación, ningún momento que nos toque atravesar que venga de parte de Dios será para destruirnos. Jamás. Porque Dios dice en su palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que ustedes esperan. Jamás algo que venga de parte de Dios será para destruirnos, nunca. Si usted quizá en algún momento pensó que alguna situación que ha sobrevenido sobre su vida era para destruirlo, para derribarlo, para hacerlo caer, olvídese. Dios nunca va a permitir algo en su vida para destruirlo. Lo que Dios permite en nuestra vida siempre es para fortalecernos, siempre es para que nuestros ojos sean abiertos, para que podamos comprender su gracia, para que podamos comprender su favor, para que podamos disfrutar su misericordia, para que podamos ver su poder, para que podamos subir un escalón más, para que podamos crecer en fe, en confianza, en esperanza, en pasión, en devoción, para que una vez más el Señor nos deslumbre, para que una vez más Dios despierte esa admiración en nosotros. Cuando vemos su obrar, cuando vemos su mano. Y es bueno acá hacer un paréntesis y hacer una aclaración que para mí es muy importante. Estamos hablando y de lo que yo quiero compartir en esta noche y vamos a seguir compartiendo son de momentos y situaciones que vienen a nuestra vida sin que nosotros las busquemos. Porque muchas veces hay situaciones o problemas o dificultades que vienen como consecuencia de nuestras malas decisiones, de no haber oído a Dios, de no haberle consultado a Dios y mucho peor de haber pecado. Eso es otra cosa. No estamos hablando en esta noche de cosas que sobrevienen a nuestra vida como consecuencia de eso, sino de aquellas cosas, y ahora vamos a ver más adelante un ejemplo, aquellas cosas que vienen sin que nosotros las busquemos, que no son consecuencia de un pecado, que no son consecuencia de una desobediencia, que no es consecuencia de no haber oído a Dios, de haber desoído su consejo, sino cosas que muchas veces vienen a nuestra vida sin que nosotros las esperemos. Pero, como le decía recién y le vuelvo a repetir lo mismo, nunca algo que viene y que Dios permite en nuestra vida es para destruirnos, sino todo lo contrario. Aún lo que muchas veces el diablo trama para hacernos caer y para destruirnos, Dios lo torna para bendición y para victoria en nuestra vida. Amén.
Dios lo transforma, Dios lo cambia. Amén, porque ese es el propósito de Dios, eso es lo que Dios quiere. Que vivamos una vida en victoria, que vivamos una vida bendecida. Amén, que podamos sobrepasar cada situación y cada momento difícil de su mano. Pero todo depende de algo y es muy importante. Los problemas van a venir, las dificultades van a venir, pero hay algo que es fundamental y es nuestra actitud. La actitud que nosotros tomemos frente a todas estas situaciones y a estos momentos que nos toquen atravesar. Porque una buena actitud puede transformar el peor problema en nuestra mayor victoria de este tiempo. Una buena actitud. Amén, ¿está conmigo? Está muy callado. Vamos, póngale gana. Una buena actitud puede transformar el peor problema que podamos estar pasando en nuestra mayor victoria. Amén. Pero depende de nosotros. Dios no hace el 100% de las cosas. Hay cosas que las hace Dios y hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. Dios no siempre nos va a dar todo servido en bandeja, sino sería demasiado fácil. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y una buena actitud depende de nosotros. Y una buena actitud determina muchas veces el resultado de las cosas. Mire, le voy a leer una reflexión que me gusta mucho, es bien cortita. Y habla de la piedra. Dice, el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emperador construyó con ella, el campesino cansado la utilizó de asiento, para los niños fue un juguete, David mató a Goliat, Miguel Ángel hizo la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Y esto es un poco el centro de lo que les quiero compartir en esta noche. Amén, que depende mucho de nuestra actitud, de la actitud que nosotros tomemos. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me encanta y que lo vamos a compartir. Acompáñeme al capítulo 11 de San Juan. Aquí la Biblia nos relata la muerte de Lázaro y la resurrección, y a mí me encanta este relato de la Biblia porque hay tanto que podemos sacar. Vamos a ir leyendo, algunos versículos los voy a saltear, pero vamos a empezar en el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Paso al versículo 11. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Paso al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea,
sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Les dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Qué relato, ¿no? Qué tremendo lo que hizo Jesús en esa oportunidad. Y a mí me encanta este relato. Y siempre, las veces anteriores que compartí acerca de este versículo, siempre me centraba en Jesús y en Lázaro. Pero hoy no quiero hablar tanto de Jesús. Claro, vamos a hablar de Jesús, por supuesto, Él es el centro de nuestro mensaje. Pero no quiero centrarme tanto en Lázaro, en Jesús, quiero centrarme en los 4 días de Marta y María. En esos 4 días que ellas vivieron desde el momento en que Lázaro muere hasta que Jesús llega al lugar donde ellos estaban. Hay versículos que a nosotros en este relato nos permiten entender la situación que Marta y María estaban atravesando. Marta y María y Lázaro eran hermanos, los 3 vivían en Betania. Si usted se recuerda, Marta y María son las que aquella vez cuando Jesús las visitó, Marta estaba afanada haciendo todas las cosas de la casa, María sin embargo se sentó a los pies del Señor y eligió la buena parte. Y tenían comunión con Jesús, se conocían, había una amistad. Fíjese que la Biblia se encarga de aclarar que Jesús les amaba a los 3. Le amaba a Marta, le amaba a María, le amaba a Lázaro. Aún los judíos podían ver eso a través del llanto de Jesús. Ellos decían, realmente, este le amaba, miren cómo llora, dice. Este le amaba. Había una amistad, había una comunión, habían compartido momentos juntos. Y algunos versículos nos hablan, fíjese, la situación para ubicarnos en tiempo y espacio. Cuando Lázaro está enfermo, cuando él enferma, dice que Marta y María mandan a llamar a Jesús. ¿Y qué le dicen? Señor, he aquí el que amas ha enfermado, está enfermo. Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste a través de esto. Amén, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Dice que luego Jesús deja pasar algunos días, no es que Jesús sale corriendo deprisa, se enfermó Lázaro, ¡pum!, y se fue volando Jesús para Betania. No, dice que el Señor tranquilo esperó 2 días para ir a Betania. Y vemos, y vamos a ver que atrás de cada una de estas cosas, que por ahí a veces las pasamos muy por encima, hay un propósito de parte de Dios. Dice que cuando Jesús llega a la aldea ni siquiera había entrado y Marta sale a su encuentro y lo primero que hay en Marta es dolor, vemos sufrimiento y le dice, Señor, si vos hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Hay un lamento en el corazón de Marta. Había un dolor, para ella ya todo estaba perdido, ya era tarde. Para ella Jesús había llegado tarde, ella le decía, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Después cuando la mandan a llamar a María, sucede lo mismo. Llega María, se postra, María siempre postrada a los pies del Señor, pero le dice lo mismo, ay Señor, dice, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, mi hermano no hubiera muerto. Pero ahí vemos cómo Jesús comienza a hablarles, cómo Jesús comienza
a animarlas nuevamente, a impartirles fe. Podemos ver a través de este relato lo que hablábamos recién, son momentos. Esto era un momento en la vida de Marta y María, que ellas no lo esperaban. Es algo que vino de repente. Marta y María no se esperaban este momento. Habían pasado momentos muy lindos con el Señor, pero hoy les tocaba atravesar un momento amargo. Y vemos a través de todo este relato que el Señor no hay nada que deje librado al azar. Mire, como decíamos recién, todas las cosas ayudan a bien, pero conforme a qué dijimos, al propósito de Dios. Marta y María querían una cosa, ellas decían, ay Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no se hubiera muerto. Pero eso era lo que ellas pensaban, lo que ellas creían, lo que ellas esperaban del Señor. Pero podemos ver en el relato que Jesús tenía un propósito mucho más grande. Y todo lo que sucedió en esos 4 días era necesario para que la gloria de Dios se manifestara en la vida de Lázaro y ante los ojos de Marta y de María. Todo era necesario para el propósito de Dios. No para lo que Marta y María esperaban, no para lo que ellas querían, no para lo que ellas pretendían del Señor. Ellas pretendían que Jesús hubiera sanado a Lázaro, pero Jesús quería hacer algo mucho más grande, para que su nombre sea glorificado. Ese era su propósito, ese era el propósito de Jesús. Por eso muchas cosas de las que suceden seguramente en el momento, Marta y María no la habrán entendido, habrán dicho, este es nuestro amigo, lo mandamos a llamar. Y se quedó 2 días esperando, le dijimos que Lázaro se había enfermado y 2 días esperó en venir. Podrían haberse enojado o ofendido Marta y María. Sin embargo, vemos que la actitud de ellas era una actitud de dolor, de sufrimiento, de lamentación, de sentir que ya todo estaba perdido y que no había tiempo. Pero claro, estaban mirando con los ojos naturales. Nosotros hoy dijimos que hay que aprender a mirar con los ojos de la fe para poder entender lo eterno de Dios, porque había un propósito eterno en la muerte de Lázaro. Amén. Había un propósito. Nada de todo en este relato, nada de lo que hemos leído queda librado al azar. Mire, Dios, si hay algo que tiene es que nunca deja nada librado al azar. Cuando Dios tiene propósito en nuestra vida, todo está perfectamente calculado. Dios no está improvisando con nuestra vida. No es que Dios va improvisando sobre la marcha. Bueno, a ver hoy qué puedo hacer con Lorena, con el hermano, con la hermana. Bueno, a ver, y se pone ahí a debatir con el Espíritu Santo, a ver qué pueden. No, Dios no es un Dios que va ahí sobre el momento, que va improvisando y va viendo, a ver, no. Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, sus planes y sus propósitos ya están trazados para cada uno de nosotros. Amén. No crea que Dios improvisa con nuestra vida, no. Dios no deja absolutamente nada librado al azar. Marta y María pensaban que ya era tarde. Pero ¿saben qué? Jesús estaba a punto de revelarles a ellas dos y a todos los judíos que estaban ahí que el poder le pertenecía a Él, que Él seguía siendo el soberano, que Él es el que tenía la autoridad, que Él era Rey de Reyes y Señor de Señores. Él estaba a punto de revelarles que la última palabra la tenía Él y que nada se termina hasta que Dios dice que se termina. Cuando Dios dice que se termina, se termina. Por más que usted y yo hagamos lo que querramos, zapateemos, hagámoslo, lloremos, lo que querramos. Si Dios dice se termina, se termina. Pero en esta oportunidad, Jesús les iba a demostrar que la última palabra no la tenía la muerte. La última palabra la tenía Él, que es la resurrección y la vida. Y que si Él dice esto no se termina, no se termina. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Gloria a ti, Señor. Él tiene la última palabra. Nada se termina hasta que Dios dice que se termina. Aleluya. Dios no llega tarde, pero tampoco llega antes de lo que tiene que llegar. Él llega en el momento justo. En el momento justo. A veces decimos, Dios no llega tarde, es verdad, pero tampoco va a llegar antes. En el momento justo. ¿Por qué esperó 4 días Jesús? Los judíos creían que hasta el 3er día una persona podía resucitar. ¿Sabe por qué Jesús esperó 4? Porque quería demostrarles que Él era más poderoso de lo que ellos creían o pensaban. Si Jesús los resucitaba en el día 1, en el día 2 o en el día 3, los incrédulos de los judíos, ¿qué iban a decir? Ah, bueno, sí, ya sabíamos, no es ninguna novedad. Si era lo que ellos creían que hasta 3 días después de muerto una persona podía resucitar. Entonces Jesús dijo, no, momento, yo me voy a asegurar
que realmente mi nombre sea glorificado. Voy a esperar 4 días y cuando todos estos incrédulos crean que ya no hay tiempo, que ya está, que ya pasaron los 3 días, ahí voy a mostrar mi gloria, ahí voy a demostrar mi poder. Cuando todos crean que ya es tarde, ahí les voy a demostrar que la última palabra la sigo teniendo yo. Amén, ese es nuestro Dios. Él quiso asegurarse la gloria del milagro. Marta y María y todos los que estaban ahí iban a ser desafiados a un nuevo nivel de fe. La fe de Marta y de María, ¿sabe para qué alcanzaba? Para creer que Jesús simplemente lo podía sanar a Lázaro. Era una fe que tenía un límite, ellas podían creer hasta ahí. Ellas tenían la fe suficiente para creer que Jesús lo podía sanar. Por eso se lamentaron cuando Lázaro murió y Jesús llegó. Porque su fe no era lo suficientemente grande para creer que Jesús no solo podía sanarlo, sino que Jesús tenía el poder para resucitarlo. Jesús podría haber sanado a Lázaro, claro que podía haber hecho. De hecho, los judíos decían, che, ¿acaso este que sanó a tantos, que sanó al ciego, que sanó a este, no podía haber sanado a Lázaro? ¿Será que tanto lo amaba? Tanto lo amaba, podría haber venido antes y haberlo sanado. Pero la fe de ellos tenía un límite, tenía una medida, hasta ahí. Ellos podían creer hasta ahí. Prácticamente con los ojos naturales. Pero los ojos de la fe se iban a abrir. Los cielos se iban a abrir y ellos iban a ver que Jesús era mucho más poderoso, que su poder, su autoridad no se limitaba únicamente a sanar, sino que Él podía resucitar. Él nuevamente tenía algo mucho más grande, que iba a despertar la admiración de la gente una vez más. A mí me encanta lo que dice, se lo leo yo, Isaías 24:14. Dice, por eso volveré a despertar la admiración de este pueblo con un prodigio impresionante y maravilloso. Quedará deshecha la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Isaías 29:14 dice esto. Claro, ¿sabe cómo quedaron los judíos? Con la boca abierta, no podían creer lo que estaban viendo con sus ojos. No podían entender cómo este Jesús estaba resucitando a Lázaro después de 4 días. Ya Lázaro estaba largando olor. Le dice la hermana, no habrá la piedra porque nos morimos todos. 4 días pasaron. Pero me encanta cuando dice, volveré a despertar la admiración de este pueblo con un prodigio impresionante y maravilloso. Qué bueno es cuando Dios despierta nuevamente nuestra admiración. Cuando nosotros vemos el obrar de Dios y decimos de vuelta, wow, Señor, yo creía que te conocía, pero la verdad, de vuelta me volvés a sorprender. Señor, realmente yo sabía que tú eras grande, pero con esto me estás demostrando que sos mucho más grande de lo que yo podía pensar o creer, que sos mucho más poderoso de lo que yo podía llegar a entender con mi mente. Dios muchas veces va a permitir cosas en nuestra vida para despertar esa admiración en nosotros. Pero nuestra actitud, dijimos, determina cómo vamos a pasar nuestros 4 días. Acá vimos los 4 días de Marta y María, pero cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, tendremos que pasar nuestros 4 días. Quizá nuestros 4 días pueden ser días, meses, años, no lo sé. Si yo le puedo contar mis últimos 4 días, ¿cuáles fueron? Fue en el año 2018. El 6 de abril del 2018, yo cada 6 meses, cuando nacieron Anabela y Luisana nació con una cardiopatía. De las más simples, tenía un pequeño agujerito en su corazón que comunicaba las aurículas. Era lo que comúnmente se conoce como soplo, pero el de ella no era el soplo inocente, sino que era un agujerito que comunicaba sus aurículas. Y eso hacía que la sangre oxigenada se mezclara todo el tiempo con la sangre, sucia, digamos, ¿no? Pasaba de una aurícula a la otra. Cuando nació, los médicos nos dijeron que eran de las cardiopatías más simples, pero que había que esperar hasta los 6, 7 años, controlarla cada 6 meses, y esperar a ver si ese agujerito se cerraba, y si no se cerraba, había que hacer una cirugía por cateterismo o, en el peor de los casos, una cirugía tradicional. El 6 de enero del 2018 ella tenía 3 años, el 6 de abril, viajo yo con ella a Buenos Aires para el control. El médico le hace el control y me dice, mira, la verdad,
dice, esto no vale la pena seguir esperando, me dice, no se va a cerrar, el agujerito es grande, dice, la ubicación que tiene no, realmente dice, no se va a cerrar y para colmo, no da, dice, para operar por cateterismo, dice, esto va a tener que ser una cirugía a corazón abierto, sencilla, como todos conocemos. Wow, en ese momento encima yo había viajado solo con Luisana, habíamos viajado de Colón a la madrugada y volvíamos, le hacíamos el control y yo me volvía, era el cumpleaños de mi esposa. Lindo regalito de cumpleaños, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, el médico me dijo, yo quedé paralizado, no entendía nada. Yo le decía, pero íbamos a esperar hasta los 6, 7 años. No, me dice, no vale la pena esperar, me dice, no tiene sentido. Dice, porque por el lugar en el que está y la posición, esto no va a cerrar. Y ahí comenzaron mis 4 días de dolor, de sufrimiento. Y si bien yo estaba con el Señor, pero en ese momento parecía como que lo había perdido de vista. Y recuerdo que, bueno, ahí mismo después del control tuve que ir ya directamente a empezar a programar las cosas. Ese mismo día ya me dieron fecha de cirugía, todo iba tan rápido. Yo ni siquiera había hablado con Fabiela y ya prácticamente tenía la fecha para el prequirúrgico y todas las cosas. En un mes le hacían la cirugía. Y comenzó el dolor, la angustia, la tristeza. Yo recuerdo los primeros días. El primer domingo que me tocó estar en la iglesia, ellas siempre en la iglesia les gusta con la cinta, están las chicas de danza, pero bueno, ellas no danzan todavía en el ministerio, sino que se ponen en el pasillo y danzan. Y recuerdo que justo ese domingo a mí me tocaba ministrar la alabanza y yo estaba parado en el teclado por empezar y Luisana estaba parada ahí danzando con su cinta y yo ni siquiera podía verla porque ni le puedo contar las cosas que se cruzaban por mi mente. Lo que usted se pueda imaginar, lo peor, se cruzaba por mi mente. Yo le decía, Señor, ayúdame porque ahora tengo que ministrar, pero tengo este dolor, Señor, tengo esto que me está desgarrando, no quería ni siquiera pensar lo que podía llegar a pasar. Porque yo iba por el sí de Dios, pero yo en mi corazón sabía también que Dios es soberano y que la última palabra la tenía Él. ¿Y qué si Dios decidía llevársela? Eso era lo peor que se cruzaba por mi mente y era una lucha constante porque yo no aguantaba o no resistía la idea de pensar que podía pasarle algo. Estaba en el trabajo y llegaba la hora así del atardecer y recuerdo los primeros días me tenía que levantar de mi silla e irme a encerrar al baño porque no aguantaba las ganas de llorar. Y ahí en el piso del baño de mi trabajo llorando y clamando a Dios y pidiéndole. Y mis 4 días duraron 2 meses porque bueno, después la fecha de la cirugía se extendió y la operaron el 1 de junio. Ahora, en todo ese tiempo, en esos 2 meses, con mi esposa tuvimos que entender que teníamos que cambiar de actitud. No podíamos quedarnos en el dolor, no podíamos quedarnos en la tristeza, en la amargura, no podíamos darle lugar a esos pensamientos de temor, a esos pensamientos de muerte, a esos pensamientos de aflicción, de tristeza. Y comenzamos a orar y Dios comenzó a revelarse. Y Jesús comenzó a revelarse de una forma que hasta ese momento nosotros no entendíamos. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra devoción, nuestra esperanza tenía un límite. Y a través de esto Dios nos estaba desafiando a subir un escalón más, a crecer. Y Dios, durante esos 2 meses, comenzó a revelarse a nuestras vidas de una forma como nunca antes se había revelado. Yo antes simplemente conocía que Dios consolaba, pero en esos 2 meses yo pude experimentar al Dios de toda consolación. Yo conocía con mi mente, entendía con mi mente, leía en la palabra que Dios era el que consolaba. Pero en ese momento, en esa situación, en mis 4 días, Dios se reveló y no lo pude entender con mi mente, sino que lo pudimos vivir con nuestro corazón. Con nuestra vida pudimos experimentar eso que leíamos en la palabra. Y ya no era simplemente un conocimiento, sino que era algo que estábamos viviendo en nuestra vida, en nuestro corazón. Esa confianza, esa devoción de saber que Él era Dios de toda consolación. Ya no solamente entendía con mi mente que Dios era el que quitaba el dolor, la tristeza, el que sanaba los corazones, la angustia, sino que estábamos viviendo en nuestra vida ese Dios que viene y te levanta, ese Dios que viene y te abraza. Y poco a poco la tristeza se empezó a ir, el dolor se empezó a ir. Dios comenzó a ministrarnos con cosas que hace muchos años veníamos arrastrando y nosotros no sabíamos.
Dios empezó a ministrarnos acerca del temor, acerca de un montón de cosas. Mira, hermano, esos 2 meses podrían haber sido los peores de mi vida hasta el día de la cirugía. Sin embargo, Dios hizo que sean 2 de los últimos meses más extraordinarios en nuestra vida. Porque hemos conocido a Dios de una manera que hasta ese momento no lo habíamos conocido. Y yo le doy gloria a Dios y le doy gracias a Dios. Porque le digo gracias, Señor. Porque a través de esta situación y a través de este momento que al principio trajo dolor, que al principio trajo aflicción, yo te pude conocer realmente. Yo pude abrir mis ojos y ver más allá, Señor. Pude entender que vos estás por encima de todas las cosas, que la última palabra la tenés vos. Muchas veces me sentía como Job, hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Yo conocía con mi mente muchas cosas acerca de Dios y le podía citar versículos de memoria, pero había cosas que no había experimentado en mi corazón. Había cosas que no las había vivido, que no las había sufrido espiritualmente hablando. Y Dios permitió a través de todo eso que podamos creer de una manera diferente, que podamos experimentar a Jesús de una manera diferente. Cada noche en nuestra habitación cuando orábamos, el Señor se revelaba de una manera como nunca antes. Y eso es maravilloso porque en medio del dolor, en medio de la aflicción, nosotros podemos dar frutos. Podemos fructificar en medio del dolor, en medio de la tristeza y de la aflicción. Situaciones como la de Marta y María, como la que yo le acabo de contar y como la que seguramente quizá alguno de ustedes pueda estar pasando en este tiempo, son oportunidades para que la persona de Jesús nos sea revelada a nuestra vida como nunca antes. Una cosa es saber mucho acerca de, pero otra cosa es vivirlo en el corazón, es experimentarlo, es disfrutarlo, es gustar las cosas de Dios, es gozarnos, es entender y poder verlo con nuestros ojos, que Él está ahí. Es poder experimentar en tiempo real que Dios está quitando tu dolor, que Dios está sanando tu corazón, que Dios está llevando el temor, que Dios te está levantando, que Dios te está fortaleciendo, que Dios está sanando tus heridas, que Dios te está ministrando, que Dios te está levantando, que Él te está fortaleciendo, que Él te está haciendo entender que sus propósitos son mucho más grandes de los que nosotros muchas veces vemos y entenderlo. ¿Sabe qué? Nunca nadie ha experimentado la provisión de Dios si no pasó por necesidad. Si no pasamos por necesidad, usted va a saber que Dios provee, pero nunca va a experimentar a ese Dios que provee, nunca va a experimentar la provisión de Dios. Tenemos que pasar muchas veces momentos de necesidad para poder experimentar a ese Dios que provee. Nunca voy a experimentar que Dios es el que consuela mi vida si no paso por un momento de tristeza, de angustia, de soledad, de desolación. Nunca voy a experimentar a ese Dios que sana, del que me habla Isaías. ¡Wow! Él sanó mis heridas. Él en la cruz del Calvario sanó todos mis dolores. Cargó con nuestras heridas. Pero si nunca paso una necesidad, una enfermedad, nunca voy a experimentar. Simplemente voy a saber que Jesús con su sangre me perdonó y que en la cruz del Calvario cargó con mi enfermedad. Pero nunca lo voy a vivir, nunca lo voy a experimentar. Y este es un tiempo para experimentar a Dios. No es un tiempo para conocerlo simplemente y saber mucho de la palabra. Es un tiempo para vivir la palabra, para vivirlo a Dios, para gustarlo, para disfrutar su gracia, su favor, su misericordia, que se renueva cada día. Esa gracia inmerecida que nos da lo que no merecemos. Y esa misericordia que no nos da lo que sí muchas veces merecemos. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. La misericordia es que usted y yo no recibimos el castigo que merecíamos. Pero después viene la gracia que ¿sabe qué hace? Nos da lo que no merecíamos. Eso es gracia, eso es favor, eso es misericordia. Ese es nuestro Dios. Ese es el Jesús al que amamos. Ese es el Jesús que tenemos que experimentar en nuestra vida, pero hay que animarse, hay que aventurarse. Este es un tiempo para confiar, es un tiempo para creer, para aferrarnos a las promesas de Dios. Le dijo Jesús: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta y María, durante esos 4 días perdieron de vista a Jesús. Lo perdieron de vista, porque evidentemente Jesús ya le había hablado. Por eso le dijo: Marta, ¿no te lo dije ya? No le dijo como por primera vez. No le dijo: bueno, Martita, mira, vení, si vos creés vas a ver la gloria de Dios. No, le dijo: Marta, ya te lo dije, todavía no lo entendiste.
Ya te lo dije que si vos realmente creés con tu corazón, verás la gloria de Dios. Realmente tenemos que creer cada promesa, cada palabra que Dios nos da. Y Jesús ya se lo había dicho, por eso Él le recuerda, le dice: Marta, hey, ya te lo había dicho, que si vos creés realmente vas a ver la gloria de Dios. Mire, Marta y María pasaron 4 días terribles simplemente porque se olvidaron de lo que Jesús les había dicho, porque ya se los había dicho, pero se olvidaron y pasaron 4 días terribles. Para colmo se rodearon de llorones, que en vez de animarlas y consolarlas y darles una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de fe, poco más que las enterraban con Lázaro dentro de la tumba, ¿no? Todos lloraban, era un lamento, todo era dolor, todo era tristeza, todo era aflicción, todo era un desorden, simplemente porque Jesús no estaba, porque Jesús llegó y en un momento cambió todo. Jesús de un momento al otro se llevó el dolor, la aflicción, la tristeza y trajo vida. Jesús se llevó la muerte y a cambio dio vida. Se llevó la aflicción y trajo alegría. Se llevó el dolor y trajo sanidad, trajo alivio, trajo paz. El problema es cuando Jesús no está y cuando lo perdemos de vista. Procuremos que siempre esté Jesús. No lo perdamos de vista. No lo deje. No quite sus ojos, no quite su mirada de Jesús, no la quite. Porque cuando quitamos los ojos de Jesús es cuando entramos en problemas. No lo perdamos de vista, no lo dejemos ir, que Jesús, procuremos, iglesia, que Jesús siempre esté. Amén. ¿Qué vamos a hacer mientras duran mis 4 días? ¿Qué hago? Gaby, ¿qué hago mientras duran los 4 días? Porque ya sé que los momentos y las situaciones y todo lo que me dijiste antes, bueno, quizá lo estoy viviendo o en algún momento va a venir. Ya sé que todo depende de mi actitud. Pero ¿qué hago mientras duran mis 4 días o mis 2 meses o mis 5 años? Lo primero, dijimos, confiemos en que todo ayuda para bien. Confíe, crea esa palabra, no lo diga como un versito, como los católicos que repiten el Padre Nuestro. No, no lo hagamos así. Digámoslo con fe, con esa confianza de decir, realmente yo confío que esto me va a ayudar para bien. No sé cómo, Señor, no sé cómo, pero te pido que me ayudes a ver en la eternidad en qué me va a ayudar esto para bien. Porque quizá no me va a ayudar ahora, ya en lo inmediato, pero sí en lo eterno, esto me va a ayudar para bien. Confiemos en esa palabra. Recordemos cada palabra de Dios, cada promesa que Él nos ha dado. Quizá usted puede tener alguna promesa que Dios le ha dado directamente a su vida. Y si usted no la tiene, abra la Biblia y ahí va a encontrar miles de promesas para su vida. Miles y miles de promesas para nuestra vida vamos a encontrar en la palabra. Pero ¿sabe qué hay que hacerlas? Creerlas. Hay que aferrarse a esa promesa, hay que esperar en las promesas de Dios. No están simplemente para leerlas y animarnos un buen rato y decir, qué bueno, qué alegría, y a las 3 horas estamos de vuelta en la misma condición. Debemos aferrarnos y esperar en cada promesa. ¿Qué hago en mis 4 días? Importantísimo, deseche la queja. No nos quejemos más. La queja no nos edifica, la queja nos destruye a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea. La queja es contagiosa, si no, fíjese el pueblo de Israel. En el desierto se quejaban por todo. Querían comida, Dios les da el maná, se quejaron que los aburrió el maná. De todo se quejaban, era una queja constante. Y es que el ser humano es quejoso por naturaleza. Mire, la queja genera un clima negativo, trae amargura, insatisfacción, inconformismo, produce dolor en nuestro corazón, nos desgasta. Y el ser humano es quejoso por naturaleza. Nos quejamos por todo. En verano, ¿de qué nos quejamos? Del calor, de los mosquitos. Qué calor, no se aguanta. Yo prefiero el invierno, porque en invierno vos te abrigás y bueno, dentro de todo la vas llevando, ¿no? Llega el invierno, no, el invierno te mata. El calor, bueno, no, el invierno mata a la gente. Y en primavera nos quejamos que el polen nos da alergia, y en otoño que el vecino, las hojas del árbol del vecino nos ensucian toda la vereda. Y siempre tenemos, para las 4 estaciones tenemos una queja nueva. Porque el ser humano es así, el ser humano es quejoso. Pero mire, a mí me encanta lo que dice Matthew Henry. Mire, hay una cosa que nosotros tenemos que hacer.
en nuestros 4 días, deseche la queja. ¿Y sabe por qué tiene que cambiar la queja? ¿Por qué tenemos que cambiar la queja? Por la gratitud. Es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días. Porque quejarse es no valorar lo que Dios nos da. Quejarse es no darle el verdadero sentido, el verdadero valor a lo que Dios nos da. Pero en cambio, desechemos la queja y cambiémoslo por gratitud. Matthew Henry dice, dar gracias es bueno, pero vivir agradecido es mucho mejor. Es bueno dar gracias, pero tenemos que aprender a vivir agradecidos, aún por los malos momentos, aún por las situaciones difíciles. Aprendamos a ser agradecidos por todo. Si usted tiene esa confianza de que todo le ayuda para bien, sea agradecido. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no sé esto, por qué me está pasando. No entiendo, hoy no lo entiendo, pero igualmente yo te doy gracias. ¿Sabe por qué? Porque ser agradecido abre la puerta de la bendición. Ser agradecido toca el corazón de papá. ¿A qué papá no le gusta que un hijo sea agradecido? ¿A usted le gusta que su hijo se queje por todo? ¿Usted le compra unas zapatillas con tanto amor? Estas zapatillas no me gustan, son una porquería. Yo quería las que tiene Pedrito, las que tiene fulanito. Y usted se lo dio con tanto amor, se lo compró con tanto amor y pareciera como que lo desprecia, ¿no? Y a ningún papá le gusta eso, a nosotros no nos gusta como papá eso. Bueno, a Dios es lo mismo. No nos quejemos de lo que Dios nos da, seamos agradecidos por lo poco, por lo mucho. Cuando tiene y cuando no tiene. Cuando tiene mucho y cuando no tiene nada. Cuando le sobra y cuando le falta. Seamos agradecidos cuando estamos bien y cuando estamos mal. Cuando estamos tristes, cuando estamos alegres. En todo momento aprendamos a ser agradecidos. Dice la palabra, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si nosotros somos agradecidos aún con lo poquito que Dios nos da, tenemos la esperanza de saber que algo nuevo y algo grande puede venir. Ahora, si Dios nos da algo chiquitito, y nosotros en vez de ser agradecidos por eso chiquitito, nos quejamos, estamos todo el tiempo generando algo negativo, algo feo. No estamos dándole el valor a las cosas. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Amén. No espere un Audi si usted se está quejando todos los días porque el fitito no le arranca. No, empújelo con gozo, con alegría. Dígale, ay Señor, gracias, que tengo que empujar cuesta arriba el fitito, que no me arranca, Señor, pero no importa. Yo te doy gracias igual. Aprendamos a ser agradecidos, a disfrutar cada momento de la vida, cada momento que Dios le permite vivir. Aprendamos a ser agradecidos, aprendamos a disfrutarlo. Cada día es un regalo de Dios donde podemos disfrutar el gozo, la gracia, el favor, la misericordia de Dios. Amén. Dijimos, confiemos en que todo ayuda para bien. Recordemos cada palabra, desechemos la queja y cambiémosla por agradecimiento. No perdamos el gozo de la salvación. No perdamos el gozo de la salvación. Dice la palabra, las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera. Nada de lo que pueda pasar en este tiempo a usted le puede quitar el gozo de saber que Jesús ya resolvió nuestra eternidad, de saber que Él ya trajo solución, que Él ya tiene respuesta. Piense en su eternidad y disfrute. Despreocúpese, porque Jesús ya la resolvió. Y usted y yo tenemos un futuro asegurado en los cielos junto con el Señor. Amén. Aprendamos a esperar en Él. No solamente esperarlo a Él, sino que podamos aprender a esperar en Él. Aprender a esperar en sus promesas. Busquemos su guía y su dirección. Aprendamos aún de los silencios de Dios. Muchas veces oramos, clamamos, pedimos y lo único que recibimos de parte de Dios son silencios. Pero aún en los silencios tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Señor, ¿qué me querés decir a través de este silencio? Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿qué es lo que me querés enseñar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Rodeémonos de personas correctas. Marta y María no se rodearon de personas correctas. Pasaron esos 4 días con absolutamente nadie que les diera una palabra de ánimo. Cuando usted está atravesando un momento difícil, aprenda a rodearse de personas que alimenten su fe. Yo me acuerdo cuando pasamos ese momento con Luisana, una hermana de la iglesia, con la mejor intención, pobre, esto obviamente no es por criticar, le dijo, bueno, Fabi, ¿qué te parece? Dice, si venís a casa, tomamos unos mates. Y Fabiela me dice, ¿qué hago? Andá, le digo, vas a ver, te va a ser re de bendición, le digo, seguramente te va a dar una palabra, te va a fortalecer. Y fue Fabiela.
Llegó a la casa, abre la puerta. Ay, pasá, no te puedo creer. Yo si me pasa lo tuyo me muero. Sentate que vamos a tomar unos mates. Bueno. ¿Qué vamos a hacer, no? Son cosas que pasan. No vayas más a la casa de esa hermana, le digo, deja. Por 2 meses ni le pises, es más, evitala en la iglesia. Saludala con un besito, Dios te bendiga y volá. Hay que aprender a rodearnos de las personas correctas. Rodéese de personas que alimenten su fe, que a usted lo motiven, no que le resten, que le sumen. Hay personas que están para animarlo, para darle una palabra, para sumar a su vida. Busque esas personas, rodéese de esas personas. No se junte con el chismoso, con el que murmura, con el que hace cosas. No. Júntese con el que realmente lo va a edificar. Debemos ver con los ojos de Jesús. Ya voy a ir terminando. Yo le voy a pedir a Fede si me acompaña. ¿No está Fede? Ah, lo enganché justo en el baño. Bueno. Debemos aprender a ver con los ojos de la fe. ¿Sí? Que en este tiempo realmente podamos cambiar nuestra actitud. Quizás hasta ahora habíamos estado mirando simplemente con nuestros ojos naturales. Quizás habíamos estado viendo hasta cierta medida, hasta cierto nivel. Pero que realmente en este tiempo nosotros podamos comenzar a ver con los ojos de Jesús. Que podamos ver en lo eterno de Dios. Que no limitemos nuestra mirada a las circunstancias actuales. Como le dije anteriormente, podemos dar frutos aún en los momentos de aflicción. Aún en los momentos de dolor y de tristeza, usted y yo podemos dar buenos frutos para Dios. Hay algo que siempre dice el pastor allí en Colón y que siempre toca mi vida y me ministra mucho. Y hoy se lo quiero compartir. Él siempre dice, la realidad que hoy nos toca vivir no significa que sea la misma que nosotros tengamos que vivir mañana. No significa que lo que tú y yo estemos pasando hoy es lo mismo que vamos a pasar mañana. Jesús llegó y lo que no pasó en 4 días pasó en 2 minutos. Lo que durante 4 días no se dio, lo que durante 4 días fue dolor, sufrimiento, aflicción, tristeza, Jesús así en un segundo lo cambió. Jesús encendió la fe, Jesús les despertó la admiración, Jesús los asombró, Jesús les hizo entender que Él tenía la última palabra, que Él era mucho más poderoso de lo que ellos creían, pensaban, creían. Y quiero terminar con un versículo. Acompáñeme a Eclesiastés 7:14. Cuando usted lo tiene me dice y lo vamos a leer juntos. ¿Lo tiene? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Me encanta esta palabra, a fin de que el hombre no halle nada fuera de él. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Aleluya, Él es nuestro principio y nuestro final. Él es todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No importa lo que a usted le pueda faltar. Si usted lo tiene a Jesús, lo tiene todo. Usted tiene lo más importante. Qué frase clichada dicen algunos, ¿no? De cristiano. Algunos creen que hasta es medio sonso decir, bueno, me pueden faltar muchas cosas, pero si lo tengo a Jesús, lo tengo todo. Es una realidad. No es ninguna frase cristiana, clichada, no. Es una realidad que tenemos que vivir y que tenemos que experimentar. Me puede faltar cualquier cosa, pero que nunca me falte Jesús. Que nunca me falte el Señor, que me falte lo que sea, pero que no me falte Él. Yo lo necesito a cada momento, lo necesito a cada paso, a cada segundo. Él es el que me da seguridad, Él es el que me da confianza, es el que alimenta mi fe, mi esperanza, el que me ayuda a creer que hay algo mejor, que lo que hoy estoy viviendo puede cambiar de un momento para el otro. Él abre esa puerta de esperanza, Él abre esa puerta de fe. Pero el fin de todas las cosas es el Señor. Él es el principio y Él es el fin.
Que realmente lo que en este tiempo podamos estar pasando sea una oportunidad para que usted y yo podamos conocer a Dios como nunca antes. Que realmente la gloria de Dios se pueda manifestar en cada problema, en cada dificultad, en cada situación. Es mi deseo, iglesia, que en este tiempo experimenten a Dios como nunca antes. Aleluya.